¿Qué tal amigos de MOV? Aquí Jorge Cervantes desde las tierras del Estado de México en el municipio de Amanalco. El día de hoy tenemos el gran honor de poder entrevistar a Héctor Hernández, director de Ecos de Azul Prado, un documental que vamos a tener en esta tercera edición. Y aprovechamos también para saludar a todos los que han hecho y formado parte de este festival y al mismo tiempo invitarles a que se unan a esta presentación del 2023, que será toda una aventura. Héctor, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí platicando contigo y de poder saludarte y saludar también a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias, Héctor. Oye, pues entrando en materia, platícanos un poco, Héctor, ¿de dónde sale este, estas ganas de poder hacer un documental, trabajar en materia audiovisual? Platícanos un poco, Héctor, de tu trayectoria. Claro que sí. Pues bueno, este documental, a decir verdad, es el sueño de toda una vida. Es un tema el que tiene que ver con la biología marina y del cual desde muy, muy pequeño ha sido un área que me ha fascinado. No estudié biología marina, estudié otra carrera, pero desde muy pequeño me atraían mucho las historias que se podían contar a través del cine, sea en animación, sea en ficción, en documental. Y, y pues ya hace algunos años, hace una década, comencé a grabar mis primeros cortometrajes, ahí más o menos de manera formal. Hicimos un cortometraje para un diplomado de cine que se llamaba Alquimia, que fue un proyecto con muy pocos recursos, que se hizo con los cuates de la prepa, pero a partir de ahí, pues esta pasión ya no solo de ser espectador, sino también de estar detrás de la cámara y de estar dirigiendo y teniendo un crew y contando historias, pues se vuelve también parte fundamental de mi vida. Y de ese corto hacemos una secuela y quiero andar un poco en esto porque en esa secuela una de las actrices que también era compañera mía de la prepa, pues es Ixel Pérez, que bueno, años más tarde se convierte en la primera bióloga mexicana en formar parte de la red de monitoreo de ballenas Gulf Listen. Y fue muy bonito la manera en la que, pues de algún modo el cine tocó nuestras vidas, porque digo, en mi caso, pues fue a partir de las películas darme cuenta de lo mucho que me gustaba contar historias también a través de la cámara. Pero en el caso de Excel nos pasó una experiencia en la preparatoria en la que llevaron un domo de estos de que proyectan películas IMAX en 3D y nos pusieron un documental que era sobre vida marina y las Islas Galápagos y varias cosas más. Y pues en Excel tuvo un impacto muy, muy cañón que fue a partir de esa experiencia en la que ella dijo, pues eso es lo que quiero dedicarme el resto de mi vida. Se mete a la carrera de biología marina y pues bueno, pasa todo lo demás que ya conocemos y de algún modo era muy importante también como parte de la especialización en cine. Yo egreso de la universidad, me meto a este posgrado y pienso retomar como este tema que sentía yo tenía pendiente, que nunca había tocado tampoco en una ficción, que era lo concerniente a la biología marina. Y pues decido hacerlo con Ixel, ¿no? Decido a la par, pues, acercarme a contar su historia desde un punto de vista muy particular, muy maravillosos algunos pues de empresas muy grandes como Nat Geo, como Netflix, bueno, también tiene algunos, ¿no? Disney Plus, Discovery Channel, pero pues estos documentales yo sentía que ahondaban muchísimo en lo que era las formas de vida, los seres marinos, seres vivos, pero no encontraba yo un proyecto en el que conectara con las personas que llevaran a cabo este tipo de actividades. Entonces, con Ixel se planteó el contar su historia desde su punto de vista muy particular, cuáles eran esas pasiones, cuáles eran estos miedos, sueños incluso, y lo comenzamos a realizar hace más o menos como año y medio, a inicios del año pasado, del 2022.
Fue un proyecto que se llevó varias etapas filmarlo, pero también otro de los temas que teníamos eh, como a consideración tocar, más allá de todo lo técnico, de todo lo concerniente a su área, de todo lo científico, pues había una parte importante que tenía que ver justamente con el tema de los sueños, el cómo Ujú. ella tuvo un sueño desde la adolescencia y tras sus metas, y no necesariamente la biología marina, ¿no? O sea, puede ser el cine, puede ser cualquier otra actividad con la que en algún momento conectaste de una manera profunda, a veces hasta me atrevería que decir espiritual, y entonces ir por ello. Y Bien. esas fueron como las tres principales razones. Hola, Lector, qué interesante. Preguntarte qué simbiosis, qué relación, y platicabas ahí un poco acerca de todo este conocimiento ya que muchas veces vemos en la televisión, como mencionabas ya algunas cadenas, ¿no? De documentales, de personas, espeleólogos, marinos o posiblemente investigadores que se adentran a toda esta naturaleza. ¿Tú cómo pudiste involucrarte? ¿Tú ya tenías tiempo trabajando, filmando en mar? ¿Tú ya tenías, y me refiero a esto un poco más, cómo fue ese momento en el que te invitan a trabajar a la parte marina, pero tu relación considerando el mar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ahí este proceso? Pues fue un proceso muy interesante y me atrevería a decir que incluso mucho de todo lo que tuvo que ver con varias puertas que se nos fueron abriendo, pues fue a veces no sé qué tanto suerte, a veces qué tanto casualidad. O sea, yo llevaba haciendo ya bastantes años cortos de ficción, he conocido buenos fotógrafos, gente en áreas técnicas, gaffers y todo, pero este proyecto pues fue muy distinto en ese sentido, ¿no? Porque el nivel de exigencia, al menos para poder capturar lo que era la vida marina, y ya ni siquiera decirte el sumergirte, ¿no? Incluso el estar sobre superficie en una lancha es bastante pesado, ¿no? A nivel físico. Entonces fue también pues una búsqueda de técnicos, de personas capacitadas que, pues digo, no tenía yo conocimiento previo, es decir, no conocía a nadie más que Excel, pero fueron cosas que se fueron dando poco a poco. Yo recuerdo que tuve una junta con Excel el 22 de febrero del 22, que parecía que eran como una fecha palíndroma, algo así. Tuvimos una primera reunión, yo le platiqué a ella del proyecto, ella estaba muy fascinada y pues quería ser como la voz que guiara toda esta historia que queríamos contar. Entonces, ella a su vez conocía compañeros de la maestría que estaba haciendo en ese momento, que era de manejo de cuidado y ecosistemas marinos. Conocí a algunos compañeros que meramente por hobby hacían en sus inmersiones foto fija y algunos videos pues, de lo que se encontraran. No eran precisamente fotógrafos. Y cuando ella me muestra parte de las fotos y las cosas que ellos sacaban, pues se me hizo muy interesante, muy interesante como también este punto de vista de un fotógrafo que no precisamente es como tan diestro en un área. Y lo menciono que era importante porque algo que yo sí tenía muy pensado como en aspectos de dirección era justo el que, bueno, muchas personas nunca han estado en el océano, probablemente nunca lo estén en su vida. Entonces, para mí era interesante como hacer esta transición de repente estar en la superficie y luego meternos, o sea, ¿cómo sería, no? Seguramente al principio sería, tal vez estuviéramos desorientados, luego habría ciertas cosas que captaran más la atención que otras. Y bueno, eso ocurrió con los fotógrafos. Ellos tal vez al no tener esta experiencia como de lenguaje técnico, incluso de hablar de planos de detalle y de paneos y todo, o sea, ellos grababan tal cual se metían, tal cual iban como avanzando, pues sirvió mucho para construir momentos muy bonitos dentro del documental y poco a poco se nos fueron así abriendo las puertas. No había gente que nos decía, oye, yo conozco a fulano que él toma video de tiburones blancos y trabaja para Nat Geo, ¿no?
Entonces, al final, muchas tampoco de estas personas, no todos quedaron, porque también era como hacer una curaduría de cuál era el tema que estábamos tocando, qué material era el que necesitábamos, pero sí, sí, poco a poco hubo llegando gente que se interesó en nosotros, que nos apoyó y pues que se volvieron parte del equipo, parte de la familia, parte del crew. Y pues bueno, puedo mencionar a Daniel Galván, que es este compañero que menciono de la maestría de ecosistemas marinos, a los amigos de Espora Media, que pues también aquí en Veracruz, en Jalapa y bueno, en parte de Colima también son muy conocidos. Ellos hacen documentales y proyectos audiovisuales, pero que tienen que ver mucho con toda esta cuestión comunitaria, toda esa Ok, cuestión social. Me parece muy importante y muy interesante lo que ellos hacen. Y pues también tuve ahí el apoyo de algunos compañeros de la especialización, principalmente con quienes hicimos la foto principal, ya más de todas estas tomas que son sobre superficie en lanchas. Tuvimos también ahí algunas tomas que se hicieron en el Acuario de Veracruz. ok. También estuvimos ahí capturando algunas cosas. Entonces sí fue un proceso, yo creo que fueron como 3 meses. Ujú. Obviamente no así seguidos, fueron como interrumpidos, pero de filmar, de hacer inmersiones también. Y pues bueno, creo que el equipo y la calidad técnica de lo que se logró, pues también era algo de lo que estaba yo como muy contento, porque pues digo, sin ser profesionales la mayoría, sí había los casos de un par de operadores de cámara que tuvimos que ya habían trabajado para Disney Ok, en documentales, y con ellos trabajamos de cerca las tomas de las ballenas, porque bueno, también era otro tema ahí como importante, ¿no? El hecho de que no todas las zonas en las que uno quisiera grabar, pues puedes llegar y grabar nomás, ¿no? O sea, también fue una cuestión de logística, de permisos. Había ok. lugares donde nos pedían certificación de buceo, tener como cierta experiencia y cierta condición física, y bueno, fue también ahí todo un rollo para poder llegar a esas zonas y también podernos llevar como la gente físicamente capacitada, pero pues al final te digo, fue algo interesante porque al principio no me planteé como todas las necesidades tal vez que pudieran necesitarse, válgase la redundancia, sino poco a poco como que fueron llegando, y mientras nos dábamos cuenta de que vamos a necesitar tal cosa, pues por acá alguien nos decía, yo tengo este contacto y pues a ver qué pasa, ¿no? Y creo que fue un proyecto que tuvo mucha estrella en ese sentido. Excelente. Digamos que fue un poco orgánico, ¿no? Esa relación fue bastante orgánica, ¿no? Como lo mencionas. Oye, Héctor, Sí, sí. qué gran experiencia. Eh, Tú en algún momento, ahorita que planteas esta parte de profesional, sin duda que hay que ir construyendo, ¿no? Hay que ir formándose uno paso a paso. Cada paso que da uno es importante para poder lograr así metas y objetivos muchísimo más a largo plazo. Y ya yo creo que en otro momento estaremos platicando y recordando esta charla y diciendo, oye, ¿te acuerdas cuando apenas estábamos platicando de ecos? Y bueno, ya estaremos hablando de otros documentales, ¿no? Oye, cambiando un poco de tema, qué opinas acerca de Veracruz y los mares? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué perspectiva tuvieron acerca de Veracruz y los mares? Y me refiero a, eh, sabemos que hay petroleras, sabemos que hay este tipo de industria, ¿no? Que también en algún momento ha tenido algún impacto en estos mares, pero sin duda ustedes al trabajar en él, ¿no? Eh, Se dieron cuenta posiblemente de alguna particularidad, ya sea buena o mala. Estos permisos que tú mencionabas, esta injerencia por parte de ya organizaciones que les piden a ustedes, como también donde trabaja Itzel en el rescate de las ballenas, que es más que nada, podríamos decir que es el tema dentro del documental, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Sí, pero bueno, si se alcanza ahí como a escuchar la pregunta. Pues mira, es algo, también un tema muy amplio, con muchos matices, muchos bemoles. Pero es por ahí un eslogan que dice que es el Estado que lo todo, porque es un estado que a nivel, en cuanto a territorio, tenemos dunas, montañas, bosque, pueblos mágicos, o sea, un montón de cosas. Y hablar ya de la cuestión de lo que tiene que ver con sus mares, sus playas, pues vaya.
es todavía más complejo porque pues la extensión territorial de todo lo que es Veracruz, casi casi desde donde colinda con Tamaulipas hasta Tabasco, pues es una extensión marítima enorme. El proyecto donde justamente Ixel colabora, que es el proyecto Gulf Listen, surge justamente de un desastre ecológico que ocurre en 2010. Hay un desastre petrolero del Deepwater Horizon y entonces esto propicia a que instituciones internacionales, desde la NOAA, el Scripps Laboratory, la Universidad de San Diego, la Universidad de Orlando, en Florida, pues se unan para crear una red de monitoreo en esta parte de la zona de México, porque, o sea, eso también es algo que de algún modo hay que decirlo, vivimos en un país muy grande, muy rico, muy diverso, pero también en algunas otras cosas hemos estado muy rezagados en cuanto, ya no solo hablando del arte, sino también en la ciencia, a veces los presupuestos, estas cosas no siempre están al día, como sí ocurre, por ejemplo, con esas instancias que comento. Y pues ellos hacen toda esta red para monitorear la zona, sobre todo también el cuidado de esas especies afectadas por este desastre y lo que tiene el Golfo de México y sobre todo esta parte de Veracruz, más hacia el norte, lo que es Tuxpan, donde también estuvimos por ahí grabando, pues es una cantidad de lugares que tienen ballenas, y tienen muchas especies de mamíferos marinos y conocen también que en este lado del Atlántico pues hay todas estas especies, ¿no? Casi siempre que pensamos en mamíferos marinos o digo Veracruz, pues de algún modo es como la puerta grande en cuanto a los principales puertos mexicanos. Claro, comercio y Entonces muy sí, antiguo, ¿no? exacto, o sea, de hecho, pues básicamente en Veracruz, justo en San Juan de Ulúa, pues fue donde entró la religión católica, el alfabeto, donde entraron, pues los españoles trajeron toda esta multiculturalidad y todos estos dogmas, incluso desde Europa, o sea, es un lugar históricamente también con mucho peso. Y bueno, esta parte de la fauna y de los ecosistemas, pues tampoco se puede dejar de lado. Ha habido por ahí un tema, un conflicto desde hace ya varios años hacia Ujú. acá, Ok, en el que pues también se ha hablado de expandir justamente este puerto, ¿no? Digo, al ser un puerto comercial muy importante, pues se ha hablado de expandir todo lo que es la zona de donde llegan los buques de cargas, toda esta zona que es pues parte como de los muelles. Y hay un tema ahí muy pues delicado, ¿no? Porque pues todas estas zonas ya están pues catalogadas como reservas naturales. Hay ok, reservas que tienen manglares, que tienen arrecifes, que pues también hablando en cuestión de desastres naturales, pues ayudan mucho a que cuando viene alguna tormenta, algún tifón o cosas por el estilo, pues no afecte directamente la ciudad. Y el hecho de estar, pues vaya, removiendo todo esto para ampliar el puerto, pues nos pone incluso en peligro a nosotros, ¿no? Ya por no decir, pues claro, todas las especies, toda la vida marina que se está desplazando, que se está destruyendo el proceso. Entonces sí fue un tema ahí también, hacerlo documental y que se vende y todo, sino más bien como utilizar el documental como ok, un vestigio antropológico y un muy bien. instrumento de protesta, ¿no? También de poder hablar de ciertos temas que se deberían tocar demasiado, ¿no? A través de este tema. Sí, es importante y rescato esto que mencionas, en donde los documentales ayudan, ¿no? Para resguardar también la historia y al mismo tiempo estos fenómenos sociales que influyen en la naturaleza. Rescataría esta parte, Héctor. Y bueno, qué bueno que se pudieron animar para realizar este documental. Y pues bueno, los invitaríamos a que sigan haciendo más, los invitaríamos a que sigan trabajando en ello, ya que gracias a ello se puede transmitir por los documentales justamente esta información y así lo que creemos nosotros, y lo digo desde mi perspectiva como guía de alta montaña, es que si no generamos conciencia por la actividad misma o por la transmisión de información, ya sea por un libro, un documental, un relato o una historia que se pueda transmitir de muchas maneras, simplemente no se genera conciencia de ese espacio, ese momento
ese, esa situación que se tiene que contar, ¿no? Héctor, pues muchas gracias también por formar parte de este festival. Seguiremos en contacto. eh, Seguiremos charlando, por supuesto. Te invitaría a que, valga la redundancia, invites a el público del México Outdoor Film Festival a que vayan a la Cineteca Nacional el 19 de octubre a que vean Ecos desde el Azul Prado. Se pierdan la proyección de nuestro festival. Creo que un festival que promueve cine y documental aquí en México siempre va a ser muy necesario, muy importante, el que pueda darle voz y presencia a todos los proyectos que se producen de todas partes. Y bueno, los invito a no perderse ninguna de las actividades, a no perderse Ecos desde el Azulado Prado. Y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Héctor. No nos despedimos, seguimos en contacto. Que estés muy bien. Un placer. Hasta Muchas luego. gracias.